bienvenidos a la parte y al módulo de mercados. Fíjate que lo que estamos haciendo es ver un poco todas las bases de los fundamentos para entender luego es cómo estás poniendo unos cimientos brutales. Así que una de las grandes preguntas que la gente no suele llegar a entender y que además, por ejemplo, yo veía en clase de economía que la gente no hacía este tipo de preguntas por no quedar mal, ¿no? Pero hay preguntas como, por ejemplo, esta, que es ¿qué son los mercados? Y es mucho más fascinante y curioso ver cómo se han ido creando y tiene un sentido, cuando lo entiendas, un porqué muy lógico. Entonces, hemos de entender que al principio los humanos sacábamos casi todo de la naturaleza. Al principio pues, nos organizábamos en pequeñas tribus y lo que hacíamos era ir a, pues no sé, uno se encargaba de buscar leña, otro se encargaba de cazar, otro de recolectar. Habían personas en la tribu que se quedaban en la caverna cuidando a los niños, etcétera, ¿no? Básicamente esas tribus se organizaban con un sistema parecido a lo que hoy llamaríamos un comunismo. No había una especie de intercambio o incentivo. ¿Por qué? Porque al final todos entendíamos que una tribu tan pequeña con círculos de tanta confianza entre ellos, simplemente hacías lo que mejor se te daba y lo que sabías que podía aportar a la tribu, simplemente para que la tribu subsistiese. ¿Por qué? Por esos círculos de confianza tan grandes y porque también sabías que si tu tribu no triunfaba, había otra tribu ahí fuera que lo iba a hacer y posiblemente ibais a atacaros y acabar muertos si no estabais preparados para ello. Fíjate que esto en el fondo sucede en muchas familias. Muchas familias operan en una especie de comunismo. Cuando hay lazos internos muy altos, tiendes a no preocuparte por si tú estás haciendo más o menos. El problema es cuando nos empezamos a organizar en grupos de humanos, por así decirlo, mucho más grandes, porque ahí sí que empiezan a haber problemas de confianza, etcétera. Porque al final, como hemos visto en el apartado de personas, las personas tendemos a favorecer primero a nosotros y nuestro círculo más inmediato. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Estas tribus se fueron haciendo grandes, empezaron a haber ya sociedades más grandes, etcétera, y sobre todo, ya no solamente lo extraíamos todo de la naturaleza, sino que empezábamos a tener excesos de productos y servicios. Pues un exceso de comida, o un exceso de materiales, o un exceso de madera, o lo que sea. Incluso habían personas que pues, tallaban pequeños juguetes y tenían excesos de eso, se habían especializado en eso, etc. Entonces, eso lo que provocaba es que habían en una sociedad, ya no de una tribu de 20 personas, una sociedad ya de 5.000, 10.000, 20.000, lo que sea, había un problema. Habían muchas personas con excesos de cosas y habían quizás otras con ganas de comprar esa demanda, ese tipo de cosas. Por lo tanto, hubo un salto tecnológico, un invento brutal, que fue el mercado, ¿vale? Y el mercado básicamente consiste en crear un espacio donde todas estas personas podían ir a buscar a personas que vendían y personas que compraban. Era un agregador, por así decirlo, de compradores y vendedores. Y realmente este mercado era físico, o sea, en los pueblos o en las ciudades o donde fuera, se organizaba de forma regular este tipo de mercados. ¿Por qué de forma regular? Pues porque la gente tenía que saber cuándo se iba a celebrar. Se podían celebrar desde mercados diarios, mercados semanales, mercados mensuales, mercados anuales. Básicamente los mercados se crearon por pura conveniencia y realmente fue un invento que funcionaba muy bien. Piensa que al final un mercado lo que está haciendo es ahorrar muchísimo tiempo, que al final el tiempo es valor, es dinero literalmente, como habíamos visto. El dinero no deja de ser nuestra herramienta para poder transportar valor en el espacio y el tiempo. Pues si le ahorras a las personas tiempo de tener que estar buscando al comprador o al vendedor, es un invento brutal. O sea, estás agregándolos allá todos. Otra cosa que surgió efecto del mercado es que al estar todos agregados, los clientes, los compradores, podían enseguida comparar los precios. Puedes comparar si las sandías te gustan de esta persona o estas que están más baratas, pues puedes comparar. Esto permite que los ofertantes de productos y servicios tengan que estar mejorando constantemente sus productos o bajando los precios o lo que sea, y lo que estás haciendo también es que los compradores siempre tengan el mejor producto, porque ellos ya van a seleccionar o lo más barato o lo más diferenciado. Fíjate que aquí ya acabamos de descubrir una cosa. Para competir en un mercado tienes básicamente dos opciones. Una, ser el que tiene los precios más baratos, eso se llama cost leader, y por otro lado también puedes competir teniendo una propuesta de valor diferenciada. Al tener una propuesta de valor única, estás diciendo al resto de personas, lo mío no es como Manolo que está ahí en el mercado al lado, lo mío es premium, o lo mío es distinto en tal y tal forma, o si me compras mi melón, aunque sea más caro, cualquier duda que tengas sobre comer melones, me puedes enviar un mensaje y yo estaré por ti.
¿vale? Si es lo que valoran las personas. Fíjate que no es diferenciarte por diferenciarte, es diferenciarte de una manera que el cliente final, el que está comprando, valore esa diferenciación. Estos mercados han ido evolucionando, ¿vale? O sea, cuando te estoy hablando de que se congregan ahí y están en un sitio físico y tal, estamos hablando de los primeros mercados. Ahora, este concepto de mercado ha ido evolucionando y es un poquito más abstracto. Pero me gusta que entiendas de dónde partimos para que veas ahora qué es lo que tenemos. El modelo mental, para mí, acabará surgiendo efecto en tu cabeza si entiendes la historia y ahora vamos a ver cómo han ido evolucionando. Lo primero de todo es que ya no solamente estaban esos mercados en sitios que se iban haciendo cada día, sino que ciertos ofertantes empezaron a poner sus tiendas en la ciudad de forma regular. Eso además lo que hacía, y esto es muy curioso, es que otros comerciantes también, con esa misma propuesta de valor, se situasen al lado. No sé si os habréis fijado, pero en muchas ciudades todavía sucede. Hay como el distrito de donde se compra tecnología y todos son tiendas de tecnología. Y tú piensas, pero a ver, ¿por qué estáis todos juntos? O sea, ¿por qué no uno se pone en la otra punta y el otro en el otro sitio, en el otro en tal? Pues bien, esto simplemente es por una cosa que se llama equilibrio de Nash, que es una teoría de la teoría de juegos, que por cierto, si queréis saber por qué hay un incentivo para que estas personas se pongan en los mismos gremios, en las mismas calles, etcétera, hay un vídeo que os dejaré linkeado aquí abajo que os lo explica perfecto en YouTube. Básicamente es por el equilibrio de Nash, en el sentido de que el mejor sitio para que estén es cerca de cada uno, porque si no, hay un incentivo de que aunque te vayas cerca o por ahí, lo que va a pasar es que te vas a ir moviendo al final para intentar cogerle clientes al otro y al final te das cuenta que el mejor sitio es pegados, porque de esta forma es como que estás vigilando al otro negocio de que no pueda ir a robarte más clientes. Si se pone aquí, lo más óptimo es al lado, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, hay un vídeo ahí que lo explica muy bien. Pero básicamente lo que estamos hablando es de la evolución de los mercados. Fíjate que ya no solamente se ponen en un sitio y ya está, y se hace regularmente. Aparecen vendedores que empiezan a poner sus tiendas, aparecen centros comerciales, aparecen mercados un poco más sofisticados, como los que antiguos, pero que también se celebran mercadillos, etc. Y luego de repente empiezan a aparecer inventos como los medios de comunicación masiva, que básicamente son formas de que las empresas le digan al mercado, ¿vale?, a las personas, hey, ofrezco esto, ofrezco esta otra cosa. Eso hizo que empresas, poniendo muchísimo capital en publicidad, llegasen a un montón de personas y creasen imperios. Y luego de repente aparece Internet con 3 inventos brutales, porque, gente, al principio en Internet no era un sitio, no era un mercado, era como un sitio donde ibas a buscar información de otros ordenadores y otras cosas y, pues, no sé, cosas sobre el colegio y sobre conceptos generales de la vida. Pero no era un mercado todavía, pero aparecen 3 inventos encima de Internet, que además fíjate que la evolución de este tipo de tecnología suele ir por capas. Al principio Internet y luego empiezan a salir capas. Una de ellas fue los buscadores. Los buscadores es una forma de mercado, por así decirlo, porque permiten a las personas buscar lo que quieren a nivel de productos y servicios y comparar rápidamente. Lo mismo que pasaba en esos mercados antiguos donde la gente comparaba entre lo que había ahí disponible, ahora lo haces casi instantáneo con el mundo entero. Luego también aparecen las redes sociales que permiten a los propios compradores hablar sobre los productos y servicios y a las empresas poner anuncios en esas redes sociales para volver a hablarle al mercado. Y por último también aparecen los marketplaces, que básicamente son las recreaciones del mercado antiguo, pero de una manera en Internet, digital. Empresas como por ejemplo, ya conocerás, eBay, Amazon, Wallapop, AliExpress, Etsy, bueno, hay un montón, que básicamente son plataformas que permiten a personas, o sea, a los ofertantes ofrecer sus productos ahí hacia los compradores. Al final también la gente se ha quedado con el concepto de mercado un poco abstracto, ¿no? Y cuando oyes, por ejemplo, el mercado de las zapatillas, o el mercado de las zapatillas de correr, para ir un poco más específicos, toda la gente que está transaccionando, todos los ofertantes que van comprando ese tipo de propuestas, que en el fondo es relativamente fácil de medir porque puedes ver las empresas que venden ese tipo de productos y servicios, cuánto están facturando. Tú haces un cálculo, lo buscas por internet, facturación de esas empresas y podrías llegar a calcular el tamaño del mercado. Entonces, fíjate que hemos visto la evolución, hemos visto cuáles son los distintos mercados de hoy en día. Y, por último, hemos entendido que el mercado, como se dice el mercado de las gafas de sol, por ejemplo,
es tan sencillo como entender cuáles son las personas que compran, o sea, todas las transacciones de compradores y vendedores. Además, podrías decir el mercado de gafas de sol en España, entonces solo te fijas en las transacciones de España, etc. Así que nada, espero que te haya quedado un poco más claro y en la siguiente clase vamos a aprender a calcular el tamaño de un mercado para ver el potencial de si quieres ir a por él o no.